Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hebreos capítulo 4, para estar compartiendo entonces la palabra de Dios y continuando así con el estudio que venimos haciendo de modo correlativo de esta carta. Amén. Entonces damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la bendita, la sagrada palabra de Dios, Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, he aquí, no entrarás en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en cuando vamos a compartir la exposición de la misma, pedimos, Señor, que nos des la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, en lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando llegamos a este pasaje de la Biblia,
podemos ver que habla al respecto del día de reposo. Y a lo largo desde que se instituyó ese día, que el día de reposo para la nación de Israel, se ha mirado como un día para observar en el cual no se debe hacer nada, sino buscar a Dios. Y así aún hay hoy en día iglesias pseudoevangélicas o evangélicas que también guardan ese día como un día para Dios, para santificarlo, para no hacer nada. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos habla de una buena nueva, lo cual ya nos lleva a pensar en el Evangelio, ¿no? Cuando oímos la palabra buena nueva, eso nos habla del Evangelio. O sea que el día de reposo tiene una relación con el Evangelio, tiene una relación con la buena noticia. Por eso dice en el versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces podemos ver que ellos miraban el día de reposo como una observancia a la ley, como una obligación de cumplir, pero no lo miraban con fe en el verdadero significado de lo que el día de reposo significa. Porque si nosotros miramos, ¿Dios necesitaría descansar siendo Dios? ¿Se habría agotado? ¿Se habría cansado de tanto trabajo? El Señor Jesucristo, hablando del día de reposo, Él mismo dice, y me gustaría que pudiéramos leer allí en Marcos capítulo 2, verso 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces no se hizo al hombre para que cumpla el día de reposo, sino que el día de reposo se hizo para el hombre. Y el Señor Jesucristo dice, y aún yo soy Señor del día de reposo. O sea que es el dueño, que es de su propiedad. Por eso Él también en el gran día de la fiesta dijo, todos los que estén cargados y trabajados vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Entonces todos cuando miran el día de reposo, lo miran como una observancia a cumplir, al deber de cumplir, de santificar. Es más, los más estrictos pueden hacer no sé cuántos pasos en el día, pero no pueden hacer grandes caminatas. A los discípulos del Señor se les recriminó allí en Mateo capítulo 12, porque en el día de reposo estaban segando de los campos, porque tenían hambre. Y el Señor Jesucristo también allí, en Mateo capítulo 12, en el verso 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y habló al respecto de qué, de que aún David comió de los panes de la propiciación, siendo que no le era dado comer de los panes, pero tenía hambre. Le dijo, si conocieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y si conocieras, no condenarías al inocente, porque aún yo soy Señor del día de reposo. Entonces el día de reposo no fue hecho para que el hombre lo cumpla, sino con la esperanza de que ese día el hombre pudiera llegar a descansar. Con la esperanza que el hombre mirara el día de reposo, con esperanza como que trabajando 6 días de la semana, pesada carga, por ahí impuesta, porque a los esclavos no se les remuneraba el trabajo y se les imponía trabajo forzado. Pero llegado el 7º día, ellos sabían que podían dejar la carga, que no tenían la necesidad de seguir llevando esa carga. Entonces, en la esperanza de que
de que el hombre pudiera mirar el día de reposo y pudiera tener esperanza en Dios, pudiera tener confianza en Dios. ¿Cómo será el corazón de Dios que dio 6 días para trabajar y el 7º día para reposar? ¿Será que Dios quiere que yo ande cargado? ¿Será que Dios quiere que yo ande atribulado? ¿Será que Dios quiere que ande agobiado? ¿O Dios me está mostrando con el día de reposo que hay un día para mí en el cual yo tengo que descansar de las obras? Que hay un día en el cual yo tengo que descansar de la que me agobia, que hay un día en el cual yo tengo que descansar de la carga. Por eso dice que a ellos se les anunció la buena noticia como a nosotros. Y nosotros miramos, ¿cuál fue la buena noticia para ellos? Y vemos en el capítulo 4 que estábamos leyendo allí de la carta a los hebreos que dice, y el 7º día dijo Dios, allí cuando estábamos meditando, ¿no?, en esta palabra, dice en el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, el 7º día reposó Dios de todas sus obras, en el 7º día. ¿Ve? El capítulo 4 de Hebreo. Entonces nosotros miramos, ¿cuál era la buena noticia? En cierto lugar dijo. Una buena noticia es algo que se comunica. Y en el versículo 4 dice, en cierto lugar dijo. Quiere decir que el día de reposo representa el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con el reposo. Por eso hay personas que dicen que creen al Evangelio, pero todavía están haciendo algo por sí mismos para libertarse del pecado. Todavía están haciendo algo por sí mismos para poder agradar a Dios. Y esa es como una carga pesada que el hombre lleva. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo jamás va a poder agradar a Dios. El domingo estuvimos mirando la palabra de Dios en que Adán y Eva, lo primero que hicieron al desobedecer, lo primero que hicieron cuando entró el pecado, es hacerse vestiduras con hojas de higuera, mostrando de esa forma la incapacidad que el hombre tiene por sí mismo para poder cubrir su desnudez. Por eso el Evangelio no es de obras, el Evangelio es de fe, el Evangelio es de gracia, no es de obras. Por eso es que tiene que ver con el día de reposo, porque dice, y dijo Dios en el 7º día, en cierto lugar, reposó Dios de todas sus obras. ¿Ve? El Evangelio no es de obra, el Evangelio es de fe, el Evangelio es de gracia. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería mostrar con el día de reposo? El Evangelio. ¿Qué era lo que Dios quería mostrarle al hombre con el día de reposo? Que había un día en el cual el hombre iba a reposar de todas sus obras. ¿Por qué? Porque vendría un hombre en semejanza a la nuestra, en el cual consumaría una obra en la cruz del Calvario, cumpliendo así con toda la demanda y con toda la exigencia de Dios, obedeciendo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, sometiéndose voluntariamente a la muerte, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y nuestros pecados para imputarnos su justicia, para que por medio de su justicia nosotros que no obramos justamente nos podamos presentar como justos hijos de Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros obramos justamente. Pero la Biblia nos dice que somos justos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos fue imputada la justicia de Jesucristo. Y nosotros nos presentamos delante de Dios no por nuestras obras, por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Que no acontezca como le aconteció a la nación de Israel, que miraron el día de reposo, pero no lo miraron con la esperanza de reposar de sus obras, sino con la exigencia de cumplir, de obedecer. Y aunque ese día de reposo tipifica a Cristo, lo señala a Cristo, porque ¿quién es el que nos lleva a reposar de todas nuestras obras? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él consumó una obra en la cruz del Calvario. Por eso es para nosotros, esa es la buena noticia, el Evangelio. Para ellos, ¿qué era el día de reposo? Una buena noticia también.
Sin embargo, no la recibieron la palabra con fe. En vez de descubrir que Dios quería darles reposo, darle descanso de todas sus obras, ellos veían la exigencia de cumplir y de obedecer, y se hicieron estrictos. Por eso cuando lo vieron a los discípulos de Jesús cegando en el día de reposo, lo juzgaron injustamente. Y el Señor le dijo, si conociera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no juzgarías injustamente, porque aún yo soy Señor del día de reposo. Y en Marcos 2:27 leíamos que el día de reposo no se hizo el hombre para el día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre. Porque el hombre tenía que entrar a ese lugar, porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros entremos en ese lugar. Por eso cuando Jesús se paró, dijo, todo el que esté cargado, todo el que esté trabajado, venga a mí, invitándonos a ¿qué? A entrar en su reposo, a descansar de nuestras obras, a que nosotros podamos recibir la gracia de Dios, que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la santificación, la justificación, la regeneración, no por nuestras obras, sino por el creer en Jesucristo. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido regenerados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, no por obras nuestras, sino por la obra de Jesucristo. Por eso es que Él se hizo para nosotros sabiduría, poder, fortaleza, justificación, santificación. Todo eso se hizo Él para nosotros. No porque Él tuviera una necesidad de alcanzar eso. Él lo tenía todo. A la diestra del Padre lo tenía todo. Con el Padre lo tenía todo. Por eso le dijo, vuélveme la gloria que tenía contigo cuando estaban al principio. ¿Y qué dijo la voz divina? Te he glorificado y te volveré a glorificar, y aún te glorificaré. Manifestando de qué? Que el plan se iba a cumplir por medio del Señor Jesucristo, que Él iba a sustituirnos a nosotros, se iba a someter a la muerte, pero que Dios lo levantaría victorioso entre los muertos, porque así también estaba anunciado, que no dejaría que su Hijo viera corrupción. Por eso es que al tercer día envió su Espíritu Santo, el cual lo levantó victorioso de entre los muertos, y habiendo ascendido entre los muertos, se manifestó vivo entre los muertos. Y una vez muerto, ya la muerte no tiene parte alguna con Él. Ya no tiene parte alguna con Él. Así como no lo tiene la muerte, tampoco lo tiene el pecado. Y nosotros que somos los herederos, una vez muerto, el que testó, se da cumplimiento a ¿qué? A la herencia. Se puede recibir la herencia. Por eso tenía que haber una muerte del que testó, que era lo que nosotros leíamos en el capítulo 3 días atrás, cuando compartíamos el capítulo 3 de la carta a los hebreos. Entonces, toda la carta a los hebreos nos va mostrando el Evangelio, nos va mostrando por medio del Señor Jesucristo, así como hemos leído y hemos mirado que el Señor Jesucristo se presentó no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Así también Dios, cuando instituyó el día de reposo, no lo hizo para que el hombre lo cumpliera, sino para que el hombre tuviera esperanza, para que el hombre tuviera confianza. Por eso dice, así como a nosotros, a ellos también se les anunció la buena nueva, aunque sus obras ya estaban preparadas, acabadas de la fundación. ¿Por qué? Porque ya en el séptimo día dice en un lugar que Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. Esa era la buena noticia. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, nosotros podemos leer de dos maneras. Por eso Jesús le preguntó al escriba, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Nosotros podemos leer con la obligación de querer cumplir, de querer ser, de querer hacer, o podemos leer con fe. La fe no es de obra, porque al que obra se le cuenta como salario. Por eso es que hay gente que malinterpreta la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es de obra.
al que obra se le cuenta como salario. Si hizo una obra, se le tiene que remunerar. Pero la fe no es de obra. ¿Para qué? Para que justamente sea por gracia. Mediante el creer, nosotros recibimos un don, un regalo. Para que nadie se pueda jactar en el día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos por medio de las Escrituras que si ese hubiera sido, que quedaba aún un día de reposo, señalando que a Cristo, para que ellos no se aferraran a ese día como un día en la semana, el cual tenían que observar y cumplir, sino los traslada a la persona de Jesucristo, el autor de la carta a los hebreos. Por eso dice, si Josué les hubiera dado el día de reposo, no daría lugar a que hay otro día. Señalando de esa manera al Señor Jesucristo, el cual es para nosotros la buena noticia, el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ya a ellos les estaba siendo anunciado. Ya ellos tenían que ir conociendo cuál era el corazón de Dios, cuál era el deseo de Dios. Que el deseo de Dios es que ellos tuvieran reposo, que no llevaran esa carga. Porque siempre el hombre, por naturaleza y por el engaño del pecado, tiene la tendencia a querer hacer él. Como hizo Adán y Eva, vestiduras de hoja de higuera. Tiene la tendencia a querer hacer él, en vez de depender de Dios, en vez de volverse a Dios, en vez de confiar en Dios, en que Él puede hacer por nosotros. Por eso yo cuando entendí esa palabra, una palabra muy sencilla, yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Cómo tiene que ser mi relación con el Señor? Como de alguien que me sirve. ¿Mediante quién me sirve? Pues nosotros miramos, ¿cómo hace Dios para servirnos? Por medio de su iglesia. Nos dice que por la actividad propia de cada uno de los miembros, este cuerpo va teniendo un crecimiento. Todos somos servidores de Cristo y todos nos debemos servir unos a otros. Y de lo que nosotros damos, también nosotros recibimos. ¿Por qué hay hermanos que reciben? Porque dan. Porque se disponen para el Señor. De la manera en que nosotros nos disponemos, de la manera en que nosotros damos, porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y Él es el que aumenta nuestra sementera para que podamos seguir sembrando. Entonces nosotros podemos mirar una obra y decir, por la gracia de Dios, hasta aquí puedo decir que Dios me ha ayudado. Pero si yo sigo estando en ese sentir, sigo estando en esa visión, el Señor va a aumentar. Y de esa manera yo me sirvo de Cristo. Y a su vez Cristo me usa a mí y se sirve para otros. Y así somos bendecidos por la actividad propia de cada uno. Entonces nosotros tenemos que entender cómo nos servimos del Señor y que el Señor es quien se sirve. Yo en los últimos tiempos he tenido aflicciones, ustedes saben, bueno, nosotros aquí como congregación, pero ¿sabe cómo aprovecho yo? Para servirme del Señor. Y no dudo en compartir mi necesidad con los hermanos, en compartir, y enseguida el Señor suple. Y para la gloria de Dios, ¿no? Ya ahora podemos ver y nos vamos a maravillar, porque yo sé cómo los hermanos con qué corazón vienen, y también sé que siempre Dios ha aumentado. O sea, no es la primera vez que en estos años tenemos así inconvenientes, de que nos han robado, pero siempre Dios nos ha ido aumentando. No es que sufrimos pérdida y quedamos ahí. Al contrario, siempre ha redundado cuando el Señor permite una calamidad, cuando permite una aflicción, una humillación, es para manifestar su gracia. Y me gozo en que no tengamos los recursos para poder hacer las cosas, ni tengamos los recursos humanos, ni tengamos los recursos materiales, porque también nos permite ver la gracia de Dios. Porque si lo tuviéramos todo, podríamos poner alarma de seguridad, podríamos contratar guardias,
¿Cuántas cosas? Usted mira otra institución, otra organización y tienen todo. Pero ¿de qué sirve de que el hombre guarde la ciudad si Dios no vela por ella y la guarda? Entonces, nosotros somos quienes confiamos en el Señor. Pero a su vez, miramos, ¿qué es servirse de Dios? Poder saber que hay un hermano, poder saber que hay una hermana que Dios le va a utilizar, que dentro de la iglesia Dios le va a utilizar. Y si no lo usa, si no lo toma dentro de la iglesia, Él lo puede hacer de cualquier forma y de traer de cualquier manera, para bendecirnos y para ayudarnos. Entonces, amados del Señor, el día de reposo no fue hecho el hombre por causa del día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Y qué era lo que señalaba? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que ellos tenían que oír al saber de que había un día de reposo? Tener la esperanza de que ese era el corazón de Dios que quería que descansaran de sus obras. Y así también nosotros, por medio del Evangelio, tenemos que tener la esperanza de descansar de nuestras obras y de saber que estamos, por la gracia de Dios, dentro de su reino, en donde las obras ya fueron acabadas por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta aquí entonces compartiendo la palabra de Dios y la meditación de este día. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la meditación de tu palabra, la reflexión de la misma. Señor, te rogamos que así como Israel oyó, Señor, y endureció su corazón para no creer, Señor, porque no les aprovechó para oír con fe, Señor, que no recaigamos, Señor, en esa negligencia, sino que al oír tu palabra podamos, Señor, tener esperanza, sabiendo que, Señor, tú nos has dado, Señor, a Cristo para que reposemos de nuestras obras y tengamos confianza en Él y por medio de Él podamos salir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cantar una alabanza. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,